Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes, mis apreciados plomovidentes? Quiero aprovechar esta oportunidad en tu canal para hacer un breve análisis de la jornada que se cumplió el 30 de abril desde más o menos las 5 de la mañana. Una jornada que, si bien estuviese planificada o no, y lo digo así porque no formo parte del equipo de Juan Guaidó, sin embargo me parece, desde mi punto de vista, que fue positiva porque en el sentido de que aplicaron el factor sorpresa, sorprendieron al régimen. Muchos analistas, tanto políticos como militares, que me han llamado, con los cuales he hablado, me han manifestado que eso fue un error, que jugaron adelantado. Y para ustedes contar, son opiniones muy particulares, muy respetables, por cierto, también, pero que yo no las comparto porque yo creo primero que se utilizó el factor sorpresa. Si bien yo lo veo como un madrugonazo más bien que sorprende al régimen y lo deja desnudo ante el mundo, porque el mundo pudo ver todo lo que sucedió a través de las redes sociales, a través de las cámaras de canales internacionales que estaban cubriendo todo el evento, un evento que sorprende no por la hora nada más y como se hace que sorprende al régimen, sino también lo sorprende porque liberan a Leopoldo López y se pone de manifiesto que no hay tal cohesión en las Fuerzas Armadas y no hay tal subordinación a la revolución bolivariana por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas. La organización militar, si bien está controlada por el régimen, pero no así los miembros le obedecen o comparten su ideología o el quehacer diario, las acciones que llevan adelante. ¿Por qué les digo esto? Porque ayer se vio que un grupo de militares apoyaron a Juan Guaidó y a Leopoldo López. Si bien no se decantó ese apoyo por cascada como se esperaba, se puso de manifiesto que hay muchos miembros en la Fuerza Armada que no están de acuerdo con el régimen. Y no solo lo digo porque hayan salido a apoyar o no, sino porque en muchas guarniciones y en muchos cuarteles no reprimieron a los ciudadanos. Ejemplo, Cuartel Libertador en Maracaibo no reprimió a los ciudadanos que salían a manifestar su regocijo con sus banderas y a protestar en la cercanía, en los alrededores de ese cuartel militar, que eso es zona militar. Lo hicieron y los miembros del ejército no repelieron, no atacaron a la población. Y esto sucedió en muchas guarniciones. Se habla de la guarnición del Zulia, se habla de la primera guarnición militar del país, que está en Maracay, en el estado de Aragua. Se habla de Anzoátegui y lo sucedió en Caracas. El punto que tomaron para llevar a cabo esta acción de protesta y de rechazo al régimen fue un reto al gobierno, porque no solo se trancó la autopista, se trancaron las entradas a Caracas y cuando reaccionó, el régimen reaccionó muy tarde con su aparato represivo. Si bien reprimieron al pueblo, no fue en su totalidad. El pueblo demostró que no tiene miedo. El pueblo también, si no salió masivamente, pero salió una cantidad considerable que se mantuvo hasta altas horas de la noche y que el 1 de mayo dijeron que iban a salir igualmente a la calle. De todos modos, esta situación, para muchos, los escépticos, los pesimistas que dicen que no dio resultado, que fue un grave error, me trae a la memoria algo que está en la historia de Venezuela y que para ese entonces yo tenía 3 años, que fue el 1 de enero del año 58, cuando se le da la primera sonada, la primera rebelión al régimen de Marcos Pérez Jiménez. Si bien no triunfaron, hubo detenidos, fue rechazado, eso trajo como consecuencia un 23 de enero, que ahí se ponen contra la pared al régimen de Marcos Pérez Jiménez y él huye. Él se va y abandona para evitar que hubiese derramamiento de sangre. Esto no va a pasar acá porque estos son criminales, comunistas, delincuentes que dicen tener y ejercer el poder, pero no son otra cosa que una narcodictadura terrorista acostumbrada a llevar adelante sus planes
así sea por encima de la vida de los venezolanos. Esto se los quiero decir porque ayer, fíjense, al régimen se le vieron las costuras. Si bien pudo haber fallas del lado de la oposición, del lado de la población, ayer se vieron varias cosas. La Guardia Nacional prácticamente se dividió entre los que apoyaban a Guaidó y los que rechazaban a Guaidó y apoyaban al régimen. La Policía Nacional Bolivariana en muchos puntos no reprimió y dejó que pasara la protesta y se sumaron a la protesta. En las guarniciones militares, los militares no salieron a repeler totalmente. Ayer en La Carlota, y me trae a la memoria cuando hicimos una protesta hace muchos años atrás, donde la organizamos Ángela Sago y un puñado de gente que estábamos trabajando en pro, o que estamos trabajando todavía en pro de la democracia y la libertad. Tomamos los alrededores de La Carlota y en esa oportunidad me tocó a mí hablar con el general de brigada Tulio Quintero, quien era el comandante de la base, compañero mío, y acordamos no pasar. Él me pidió que por favor que no le tomara la base porque se abrió la puerta y podíamos entrar, y yo paré a la gente de repente creyendo en la palabra de él, de que íbamos a un diálogo, y nos dieron la oportunidad de dialogar con el alto mando de la aviación en ese momento, pero después la respuesta fue que por la puerta de entrada de Los Ruices, que tiene la base por la zona industrial de Los Ruices, metieron a la Guardia Nacional para reprimir a la población, y ahí vino la protesta, pero aquello fue masivo. Bueno, ayer sucedió lo mismo. Ayer fue que tumbaron una cerca, abrieron la puerta y se metieron los jóvenes. Y los jóvenes dialogaron. Y volvió a suceder lo mismo, que yo creo que ahí sí radica el error. Porque la idea era tomar ese punto estratégico, como lo puse en muchos de mis Twitter, de que con esto se podía evitar la huida del tirano y de su pandilla. Y bueno, imagínense ustedes lo que hubiese pasado si se toma la pista. Ayer quedó en minusvalía la seguridad de la base aérea, porque la base aérea no solo tiene entrada por el CCCT, por la autopista, más adelantico de la entrada de Altamira, hay dos entradas que dan exactamente a donde está el comando de la base. La Alcabala Norte, que llaman, que era la que estaba antes del distribuidor Centro de Ubige, fue eliminada a raíz de que hacen el parque de Simón Bolívar. Pero se podía entrar también por el parque Simón Bolívar. Queda la entrada que tienen por la zona industrial de Los Ruices, y hay una entrada que está cuando usted viene de Chuao, que agarra la curva y cae a la Torre de las Mercedes. Ahí hay una entrada también exactamente frente a la torre de control y al lado del hangar del ejército y del hangar del SATA. Ahí también, por ahí se podía entrar, se podía protestar. La base quedó rodeada, estaba incomunicada y estaban presos todos los efectivos militares y los civiles que laboran en esa base, o que estuviesen en ese momento en la base Francisco de Miranda. Lo cierto fue que ayer se vio, por las imágenes de lo que sucedía, una humareda. Dicen que era que se estaba quemando unas habitaciones del hangar del ejército. No sé si fue cierto o falso. Lo cierto es que se estaba quemando algo como con caucho, con manguera, y movilizaron, y eso trajo como consecuencia que se movilizara todo el personal del ejército y empezaban a rodear las aeronaves. Ellos saben que ellos no pueden repeler con fuego de adentro hacia afuera, porque podían recibir lo mismo, y de hecho recibieron fuego, pero con bombas Molotov, que quemaron los paños verdes que estaban secos por el verano en las áreas adyacentes a la base, y a ellos no les convenía eso. Tienen un solo cuerpo de bombero adentro que no se iba a dar abasto si el incendio crecía a todo alrededor de la base, y más cuando tienen aeronaves de ala fija y de ala rotatoria, llámese aviones y helicópteros, y hay queroxina, hay bomba de combustible. Todo esto les iba a traer unas consecuencias muy nefastas. Por eso yo digo que esto es estratégico, no solo porque es la vía de escape que tienen el AMPA, que forma parte del régimen, y trasladarse a Maiquetía iba a ser muy, muy engorroso por la protesta que había y las trancas que se estaban generando en Caracas. Yo con todo esto que les cuento, pienso que sí fue
positivo lo que se hizo, porque ya se vio la minusvalía del régimen, ya se vio cómo quedaron atrapados los militares, y cuando llegue una protesta mayor donde salga mayor cantidad de gente, no van a poder rechazarla por mucho gas que echen, por mucho plomo que echen. Ya se vio ayer cómo muchos de los efectivos militares rechazaron en Altamira a los colectivos, y yo no quiero ni pensar qué pasaría si también la población civil, que también tiene armamento, saca su armamento y repele con plomo no solo a los colectivos, sino también los efectivos militares, que aprovechándose de que tienen superioridad, porque tienen armamento, porque tienen vehículos tácticos, y atacan a la gente como atacó ayer una tanqueta a unos jóvenes que protestaban, y parece que le pasó a uno por encima. Bueno, yo quiero ver qué pasaría cuando agarren también a unos guardias nacionales y les hagan cosas similares, porque el pueblo está enardecido y la violencia trae violencia, y la gente lo que pide es libertad, lo que pide es democracia, lo que pide es que este régimen se acabe, porque este régimen ha martirizado a toda una población, poniéndolo a pasar hambre, viviendo en una pandilla de corruptos, con la falta de medicina y atención médica. Yo pienso, como piensan muchos, de que el final está cerca. Y ayer, cuando yo veía la actitud de los jerarcas del gobierno, fíjense, Maduro no habló en todo el día, habló en la noche. No vi la cadena, pero todo el mundo me dice que los rostros eran patéticos, que el carómetro era claro. Ayer los que declaraban, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, y pare usted de contar, todos lo hicieron por teléfono. El único que salió dando la cara, tratando de dar una muestra de cohesión que es falsa, fue Vladimir Padrino, que es otro corrupto, otro sinvergüenza, y que sabe que el final se acerca, que sabe que con las armas no van a poder, y que están callados y de bajo perfil, porque están conscientes que ante una intervención de una fuerza multinacional no pueden hacer nada. Están acorralados, están contra la pared, la protesta seguirá, la gente en la calle va a seguir. El régimen no tiene con qué. Maduro ya no puede dar más excusas, no tiene argumentos sólidos cómo mantenerse en el poder o cómo rechazar la protesta. La protesta va a seguir, el pueblo es mayoría, el descontento abarca a todo el país, incluyendo a los seguidores del oficialismo, y ya los colectivos ya saben que no pueden actuar, saben el rechazo de la gente, saben que los que han agarrado no la han pasado muy bien, y la ira se va a desatar contra todo aquel que genere violencia contra el pueblo, simplemente por ejercer su derecho a la protesta, que es algo que está tipificado en la Constitución Nacional, la perfecta, la mejor del mundo, como decía ese otro gran tirano, hoy muerto y que se revuelca en la quinta paila del infierno, como se revuelca Hugo Chávez Frías, que fue la peor maldición que le haya caído a este país, el que inició este desastre, y que no se puede exculpar de nada. Es tan responsable Hugo Chávez como lo es Maduro, y como lo es cada uno de los que forman parte de esta pandilla de delincuentes que se han dedicado a saquear el país. Por eso quería hablarles de esto. La protesta tiene que seguir, hay que coordinar mucho mejor todo, tiene que ser más consecuente la protesta y seguida, acorralarla desde todo punto de vista. Ellos saben que están de salida, saben que se les acerca el final, y ellos saben cuál es la suerte de los tiranos. Si no, lean la historia. Esto es todo hoy aquí en tu programa Plomo Parejo.